Tres. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre las guerrillas de Centroamérica. Las guerrillas de Centroamérica tuvieron un impacto grande en la sociedad y tanto económicamente como en la salud, como en los derechos humanos y etcétera. A continuación vamos a hablar sobre el tema con la abogada Yesenia Tutasi. Buenas noches, ¿qué me puede decir usted sobre el tema de las guerrillas de Centroamérica? Bueno, partamos primero de indicar qué son las guerrillas de Centroamérica. Las guerrillas en sí son grupos humanos que se constituyeron y se armaron en armas con el objetivo de contraponerse a ciertos regímenes estatales que según ellos creían que se iban en contra de sus propios intereses. Tres. ¿Qué impacto tuvo las guerrillas de Centroamérica? Las guerrillas en Centroamérica generaron un impacto trascendental en el desarrollo evolutivo social de América Latina y en este caso específico de Centroamérica, pues al constituirse en un grupo armado se habrían verificado varias violaciones de derechos humanos, tanto de las propias personas que integraban las guerrillas, así como de los demás colectivos que se encontraban en el Estado, pues el Estado, en el afán de restringir estas actuaciones de los grupos guerrilleros, habría practicado varias actuaciones que limitaron derechos como la vida, derechos a la libertad de movilización, derechos a la libertad de reunión que se establece en el Pacto de San José de Costa Rica. Todos estos acontecimientos se habrían efectuado en razón del afán de destruir las guerrillas y también por el otro lado, las guerrillas en el afán de apoderarse del territorio y establecer su propio régimen, también habrían practicado varias acciones que fueron lesionando los derechos de las personas que se encontraban en el externo o que no eran parte de las guerrillas, que eran parte del Estado pero no parte de las guerrillas. Es así que se tomaban a la fuerza a personas, se tomaban a la fuerza la propiedad de estas personas por parte de los grupos guerrilleros. Todos estos acontecimientos contribuyeron y abonaron al desarrollo social de Latinoamérica y en este caso específico en el que nos referimos de Centroamérica. También se puede constatar, tanto en evidencias como en videos y etcétera, que violaron los derechos humanos. Las guerrillas violaron los derechos humanos porque secuestraban a la gente para que el gobierno les hiciera caso y se dieran a sus peticiones. Claro, es lo que acabo de indicar. En efecto, las guerrillas en el afán de apoderarse del Estado practicaban acciones que eso es que estos grupos hacían actos de restricción de derechos como el de, como usted lo ha indicado, el de secuestrar personas o apropiarse de las propiedades privadas de los ciudadanos con el afán de presionar al gobierno y lograr que el gobierno ceda a estas actuaciones y de esta manera el grupo armado, la guerrilla, apoderarse del territorio y establecer su propio régimen, que evidentemente se iban a implementar con las ideologías que estos grupos armados tenían y por las cuales se constituyeron. Tres. ¿Cuáles fueron los países que estuvieron involucrados en las guerrillas de Centroamérica? Recordemos que por principal estuvo Costa Rica. Sí, también fueron parte de los países que se registraron grupos armados, es decir, guerrilleros, Costa Rica, Nicaragua, los países que se establecieron con grupos armados guerrilleros. Sí, exacto. Fueron unos países más y etcétera, pero estos son los más importantes, los que más acontecimientos dieron a las guerrillas de Centroamérica. ¿Quién o quiénes fueron los líderes más importantes de la guerrilla de Centroamérica? Registra la historia que uno de los líderes más importantes es Augusto Sandino, quien fue un nicaragüense, uno de los principales líderes de las guerrillas, con quien se originó precisamente estos grupos armados. ¿Cuándo o en qué fecha inició las guerrillas de Centroamérica? Recordemos que inició en los años 70 y 80. ¿Qué más me puede decir usted sobre esto? Correcto, las guerrillas de Centroamérica se establecieron en estos países, Nicaragua, Costa Rica, en la década de los 70 y los 80, con el neocolonialismo. Pues
en estas circunstancias, o en esta etapa de la historia del desarrollo social de Latinoamérica, los regímenes establecían políticas muy severas que atacaban a los derechos de las personas, pues se constituyó en un régimen capitalista. Y este acontecimiento fue el cual los guerrilleros o las personas armadas en armas. ¿Cómo afectaron las guerrillas de Centroamérica al desarrollo de la sociedad? Recordemos que no solo afectó tanto económicamente, sino también afectó a la productividad, más que todo a los agricultores, porque como sabemos, las guerrillas se aíslan de de las ciudades, se van a la selva o al campo. ¿Usted qué me puede decir del tema? En efecto, económicamente la implantación de las guerrillas en Centroamérica afectaron gravemente a la sociedad en el aspecto económico, también en el aspecto productivo. Evidentemente, las guerrillas encontraban refugio en territorios alejados del centro de la ciudad, refugio que lo establecían en los campos, y es ahí donde se apropiaban de los... ¿Cómo tuvo el impacto a la sociedad y a la economía las guerrillas de Centroamérica? Las guerrillas de Centroamérica afectaron gravemente a la economía de los estados, puesto que al afianzarse o al refugiarse las guerrillas en territorios de las personas en los campos, restringieron la productividad de estos campos, de tal suerte que se afectó gravemente a la economía. Recordemos que por esta época la agricultura era uno de los principales mecanismos de generación de empleo o de generación de la economía, y al apropiarse la guerrilla de estos territorios se limitó estos derechos, se restringió gravemente el desarrollo económico. Recordemos que también no solo afectó a la economía, sino afectó a los agricultores, afectó al desarrollo tanto productivo del país y de las ciudades, porque cuando hay guerrillas se paraliza, digamos así, los estados. Entonces, por lo general los agricultores son los que más sufren, por lo que los guerrilleros se van a la selva o se van para el campo y los agricultores se encuentran por allá. Bueno, esto ha sido todo del tema del día de hoy sobre las guerrillas de Centroamérica. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video para explicarles otro tema interesante. Gracias.